Voy a dejar este canto en lo que vamos iniciando, por favor. Las cremas hidratantes que cuidan la piel se aplican con los bordes de la cara. No todas las cremas aclarantes resecan la piel. La delgada aclaradora con células madre de rosa blanca aclara la piel, reduce manchas e hidrata. Vertical con células madre. Estos son los contrastes más claros en este. Bueno, es una bendición poder estar ahorita nuevamente reunidas. Y bueno, el día de hoy tenemos algunas invitadas, no son de la iglesia, por las cuales, bueno, yo en especial yo le doy gracias a Dios por la vida de cada una de ellas, para pedir su apoyo para poder llevar a cabo este estudio. Y bueno, de antemano le doy muchas gracias por el apoyo de cada una de ellas. Digo, yo creo que ya las conocen, conocen a Eunice, conocen a Soraya, faltó nada más, creo que Are, son de las hermanas que nos van a estar ayudando a compartir esta serie de estudios. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con una serie de estudios que es sobre reedificar.
Es decir, cómo vamos a establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. De eso se trata esta serie de estudios. Primera de Pedro 1:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y bueno, muchos de nosotros nos podríamos preguntar, bueno, sobre qué se trata este estudio. Este estudio está, o está dirigido, yo creo que al menos para mí o para muchos de los que estamos aquí presentes, dice que cuando hemos pasado a lo mejor algún tiempo de adversidad y estamos lidiando con ciertas secuelas, cuando a lo mejor nosotros consideramos que nuestra relación con Dios no se encuentra en el punto donde debería de estar, y que a pesar de que muchas veces las apariencias nos hacen delante de la gente pensar que está bien, la realidad es que no es lo que se ve en el exterior, sino es cómo estamos en el interior, ¿no? Entonces, estas series tienen 4 etapas, que es precisamente lo que es el proceso de reedificación, y cada etapa va a constar de 3 pasos. Y al igual que una reedificación, que no podemos pasarnos algún paso, es de lo mismo, la misma manera para esta serie de estudios. Entonces, hay unos consejos que nos dan aquí en el manual. El primero dice que seamos amables con nosotros mismos, que no siempre va a ser fácil el proceso de reedificar nuestras vidas, pero debemos de aprender a poner toda nuestra confianza en Dios. La otra es que debemos de tomarnos un tiempo, porque lo más probable es que en este punto de nuestras vidas a lo mejor estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Entonces, para que esto no sea un desastre, así como en lo natural cuando están reedificando ahora sí que algún edificio o algo, si se pasan algún paso, se brincan algún paso, aquí está Eunice que es arquitecto, sabe perfectamente que puede ser un desastre. Otra de los consejos que nos dan, se me hizo muy interesante, es que anotemos nuestros pensamientos y nuestras experiencias. Es decir, yo les invito a que a partir de hoy, si podemos, llevemos un diario de esa comunión entre Dios y nosotros, que consideremos también a una persona en este tiempo de estudio, que sea nuestra compañera a lo mejor en oración, en cuanto a lo mejor de repente alguna cuestión que queramos compartirle para orar. Y la otra es que hagamos de lo que es la Biblia y la oración nuestra prioridad. Es muy importante que podamos hacer del estudio de la palabra de Dios y de la oración una prioridad de nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy con lo que es la sección 1, que es buscar y rescatar. Y el paso número 1 habla sobre qué sucedió. Entonces, le voy a pedir de favor a Sora si puede hacer una oración para iniciar, por favor. Si está Soris por ahí. Oh, déjenme ver, creo que tiene su micro Sí, apagado. perdón, Laurita, es que se pasmó, No te no sé si tu preocupes. pantalla, Si entonces me quedé así como que no escuché nada. Si podrías hacer una oración para iniciar, Soris. No te escuché la última parte, perdón. Si podrías hacer una oración Claro para que sí, iniciar. claro que sí. Gracias, Soris. Sí. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque yo sé que el deseo de tu corazón es que podamos ser como tú. Yo sé que tú tienes regalos hermosos para nosotras en este tiempo. Yo te pido que tú abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón y podamos recibir esta palabra, Señor, y que seamos valientes para ponerla por obra. Que tu Espíritu Santo traiga esa fe, esa esperanza y esa confianza que necesitamos, Padre, para que seas tú con nosotros en este proceso. Te alabamos y te bendecimos. Te doy gracias por cada una de mis hermanas que están, las que estarán, y en especial por Laurita, que está dirigiendo este proyecto. En nombre de Jesús, amén. Gracias, Soris. Bueno, aquí vamos a ir viendo una serie de puntos y bueno, el personaje sobre el cual basan estos estudios es sobre la vida de Pedro.
porque Él es el que cumple, así como que en la Biblia, en la palabra de Dios, los requisitos que nosotros necesitamos para poder reedificar. Entonces él cometió, digo, no me voy a detener mucho, creo que conocemos la historia de la vida de Pedro, él cometió muchos errores, cometió pecado, lo negó al Señor, pero siempre regresaba a ese amor de su Salvador. Entonces, precisamente ese es el primer punto que vamos a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Y bueno, hay un punto, el primer punto que vamos a ver aquí en cuanto a la acción, que dice que es la necesidad de edificar. La necesidad de edificar puede ocurrir por varios motivos o varias causas. O sea que en este momento de nuestras vidas nosotros nos encontremos tambaleando a lo mejor por alguna pérdida, a lo mejor nos encontramos escondiéndonos por vergüenza, por algún pecado, por alguna adicción, o a lo mejor nos sentimos lastimadas por una relación, ya sea que nos encontremos en esa relación o esa relación haya terminado y nos encontremos lastimados o heridas. Y la otra es que a lo mejor pues, de repente nos encontramos sin un propósito, a lo mejor porque tenemos algunos, el nido vacío, porque a lo mejor no tenemos hijos, o la otra cuestión puede ser porque a lo mejor estamos atascados en un trabajo, ¿no? O tenemos alguna preocupación. Y todo ese tipo de situaciones son importantes para volver a reedificar nuestra relación con Dios. Entonces vamos a tomar un tiempo precisamente durante los estudios para reflexionar en cuanto a nuestras experiencias. En primer lugar, dice aquí, vamos a mirar a nuestro alrededor. Es decir, ¿quién va a ser la persona que me va a acompañar en este proceso? En los momentos más importantes, ustedes observan alrededor y la gente siempre se reúne para celebrar, para compartir historias, a lo mejor de supervivencia, para brindarse apoyo, para brindarse consuelo, para felicitarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Jesús, que es nuestro modelo a seguir, él nos da un enfoque reuniendo siempre a sus discípulos. Ya, cuando él iba a alguna boda, iba con sus discípulos, cuando iba a algún funeral, cuando estaba en fiestas, e incluso después de la muerte de él, sus discípulos hicieron lo mismo, se reunieron. Pedro, que era la persona que había negado a nuestro Señor Jesús, después de jurar que que iba a ir con él hasta donde él fuera, él se presenta también al reconocer que era mejor llorar juntos que sufrir solos. Entonces, aquí vamos a ver una pregunta, y esta es una pregunta de reflexión solamente para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿conoces a alguien con quien puedas conectarte en esta temporada de reedificación? Es decir, una persona que pueda ser tu compañera de oración. Y si conoces a alguien en este momento, pues por ahí anótalo en una libreta, ve haciendo una lista si tienes a varias personas a lo mejor. De la misma manera puedes ir anotando pues esas personas. Te voy a dar unos segundos para que hagas ahí una listita de personas con las cuales a lo mejor solamente les puedes decir, ¿sabes qué? Voy a tomar un discipulado, un estudio, me gustaría que me estuvieras apoyando en oración durante este proceso. ¿Ok? Bueno, entonces, otro de los puntos aquí que vamos a ver es que además de rodearnos de personas que, espero que estemos escogiendo a personas que sean sabias, amorosas, lo más importante es que podamos pasar un tiempo a solas con Dios para poder reedificar nuestras vidas con Él. Es decir, a través de la oración y de la lectura es que nosotros podemos tener ese diálogo con el Señor. Hablamos, es decir, cuando oramos y después le escuchamos cuando leemos su palabra. Entonces, nosotros sentimos cómo Dios puede hablar a nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos guía. Y nosotros nos damos cuenta a través de la Escritura que Jesús, él mismo se retiraba a solas para poder pasar un tiempo con el Padre. Durante los momentos más decisivos de su vida, el Señor buscó al Padre durante mucho tiempo. Cuando iba a iniciar su ministerio, cuando estaba en el Getsemaní, cuando estaba en esa lucha, sabiendo lo que él iba a padecer, él buscaba a solas al Señor. Por supuesto, siempre
siempre el Señor estaba rodeado de sus discípulos, ¿no? De gente muy íntima para él. Y en ese tiempo, cuando él estaba precisamente en el Getsemaní, pues él se lleva a 3 de sus discípulos, animándolos precisamente a velar, para que lo apoyaran en oración. Y bueno, lo que nos decía el Señor, el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne es la que siempre va a estar débil. ¿Y cómo se encontraba Pedro? Pues Pedro se encontraba durmiendo en lugar de orar. Entonces, Pedro, antes de negar a Cristo, precisamente no se daba cuenta de lo mucho que él necesitaba estar a solas con Dios. Y yo creo que muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? No nos damos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de pasar tiempos a solas con el Señor. No nos percatamos precisamente de la importancia de la oración hasta que estamos en medio de un conflicto, en medio de una crisis, en medio de alguna necesidad. Ahorita haciendo un pequeño paréntesis, algunos saben de lo que está pasando allá en Oaxaca con el huracán Ágata. Y dentro de tantas anécdotas que ahorita me han comentado, me impactó mucho la que les voy a decir a continuación. En el momento en que se desborda un río, se cae en un puente y hay destrozos en las casas e incluso hay pérdidas humanas. En medio de todo ese caos, en medio de toda esta situación que están viviendo allá ahorita, me comentaba una persona muy allegada que salió de repente de la nada un grupo de personas, como unas 15 mujeres, entre adolescentes, jóvenes y ya mujeres maduras. Y lo primero que hicieron, así cuando salieron a donde estaba la demás gente, pues congregada, pues buscando qué hacer, dice que lo primero que hicieron estas mujercitas fue ponerse a clamar a Dios en voz alta, en alta voz. A ellos no les dio pena, empezaron a clamar ahora sí que en voz alta, diciéndole al Señor que reconocían, que le daban gracias a Dios, que Él era la persona que estaba en control de todo lo que estaba pasando en sus vidas. Imagínense, en medio precisamente de ese caos, en medio de esa destrucción, en medio de todo esto que estaba aconteciendo, porque en ese momento incluso tuvieron que sacar a un hombre, había intentado ir a rescatar a su familia porque su casa se cayó a causa del huracán. Y bueno, rescató a toda su familia, excepto a su esposa, porque se le quedó atorada una pierna. De hecho, no sabemos exactamente si le tienen que amputar o no la pierna a su esposa, pero él tristemente perdió su vida por regresarse a tratar de rescatar una motocicleta. Entonces, en medio de toda esta situación que le estoy comentando, hubo un grupo de mujeres que se pusieron a orar. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, es importante la oración, porque en ese momento toda la gente en medio del caos necesitaba ser fortalecida, necesitaban reconocer que en medio de todo ese desastre, Dios seguía estando en control de las cosas. Entonces, ese mismo Pedro que en ese momento se encontraba durmiendo y que después, con el paso del tiempo iba a madurar, ese mismo Pedro es el que va a escribir en su carta en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces aquí viene una segunda pregunta, que esa es para ustedes. ¿Qué crees que significa vigilar y esperar con Cristo mientras te preparas para reedificar? ¿Cómo podrías dedicar 5 minutos al día para estar a solas con Dios y orar y escuchar su voz, pero verdaderamente? Porque muchas veces nosotros lo que hacemos más bien es solamente ir y dejar todas nuestras necesidades y peticiones y estamos hable y hable y hable, pero no escuchamos su voz. Entonces, vamos a procurar dedicar esos 5 minutos al día para poder estar a solas con Él y escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Es necesario pasar por esta etapa de duelo y determinar aquellas cosas que se pueden salvar. Es decir, ahorita se me hizo un buen ejemplo lo que está pasando en aquel lugar. La gente ahorita está tratando de ver qué puede rescatar de todo el desastre que está ocurriendo. Bueno,
llevándolo al ámbito espiritual, vamos a ver lo mismo. ¿Qué es lo que podemos rescatar en cuanto a nuestra vida espiritual? Pedro, ese hombre que había visto una pesca milagrosa, ¿se acuerdan cuando les dice el Señor, arrojen la red de este lado, y él ve cómo se llena de muchos peces y él reconoce que él era el Señor, ¿no? Y ese mismo hombre que dejó todo para seguir a Cristo, nuevamente se encuentra pescando, después de que el Señor ya había muerto, y él se encuentra nuevamente otra vez pescando. Dice, es como si él hiciera un inventario de su vida, y aunque Cristo había vuelto, porque él ya había resucitado, Pedro no creía que el Señor lo pudiera aceptar después de haberlo negado. Entonces Jesús otra vez le decía otra vez a sus discípulos dónde echar la red. Y entonces Pedro se da cuenta que es el Señor. Y nuevamente salta y nada hasta la orilla, así como era Pedro. Pero Pedro, este discípulo, no se daba cuenta que lo que él necesitaba no era una pesca milagrosa otra vez para volver a reedificar o reconstruir su vida. Solo Cristo podía reconstruir su vida nuevamente. Y después de que él se sienta a comer con el maestro, después de que tiene ahí un desayuno, el maestro le hace 3 preguntas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y esta misma pregunta se la hace 3 veces, ¿me amas? Y con esas respuestas, y con cada respuesta, el Señor lo que estaba haciendo era llamarlo a empezar de nuevo. Es decir, esta vez iba a empezar de nuevo, pero como ese pastor de ovejas. Entonces, no importa a lo mejor en qué punto de nuestras vidas nos encontremos en este momento, el Señor nuevamente nos llama, nuevamente, y nos hace esa misma pregunta, ¿me amas? Porque Él tiene un propósito y un llamado para cada uno de nosotros. Aquí hay un punto donde dice oración. Dice, después de lamentar lo que se ha perdido, no siempre, hermanos, va a ser fácil ver lo que queda. Si usted me pregunta a esas personas ahorita que están batallando, están sufriendo, no es sencillo porque ahorita no tienen luz, no tienen agua, no solamente no cuentan con víveres, ahorita están metiendo maquinaria para poder facilitarles el traslado a la gente, pero pues continúa la lluvia, o sea, continúa lloviendo. Entonces, pues esperan que pueda aguantar lo más que pueda ese camino que están haciendo de tierra, ¿no? Entonces no es fácil, porque apenas como que dices, híjole, es que apenas como que siento que empiezo a reedificar y las cosas no cambian o pareciera que se torna más oscura la situación. Pero como Pedro, a menudo necesitamos pasar tiempo con Cristo para que nos recuerde lo que tenemos. Y aquí hay otras preguntas. ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a reedificar en este momento de nuestras vidas? ¿Hay escombros que se puedan reutilizar? Yo no sé qué es lo que Dios quiera reedificar en tu vida, hermana. No sé si sea tu comunión con el Señor, no sé si sea una relación muy cercana o necesitas sanar de algunas heridas, no lo sé. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo están los cimientos precisamente de nuestra vida en este momento? Y lo más importante es cómo está nuestra relación con Cristo. Entonces, esta presentación se las voy a mandar al final para que tengamos cada quien ese tiempo a solas para meditar en ello, para meditar precisamente cómo están nuestros cimientos en este momento en nuestra vida, cómo nos encontramos delante de Dios. Y bueno, ya estamos casi terminando y viene aquí un pequeño examen del corazón. Si lo quieres contestar ahorita o lo quieres ir meditando adelante, y si no, igual, con calma, precisamente como le decía, cuando es un proceso de reedificación, se va haciendo con calma, todo lleva un proceso. Entonces, solamente les leo las preguntas. Si lo quieres contestar, adelante. La primera es, ¿qué me alegra en este momento de mi vida? ¿Qué es lo que me alegra? ¿Qué me entristece? ¿Qué pecado necesito confesar? ¿Qué actos de arrepentimiento puedo hacer? Porque bueno, después de que yo confieso un pecado delante de Dios, se entiende que si hay un verdadero arrepentimiento, debe de haber un cambio, debo de llevar a cabo un cambio en mi vida. Y bueno, si esto tiene que ver con cuestiones de relaciones personales, ¿en quién he estado pensando?
¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y la última pregunta es, ¿qué puedo dejar pasar? Que a lo mejor hay ofensas que yo no he querido pasar por alto. A lo mejor hay situaciones que yo no he querido olvidar, que yo no he querido dejar, y que eso es lo que ha minado mi comunión con Dios el día de hoy. Eso es lo que ha minado mi comunión con Dios. Y bueno, por último, vamos a dejar un versículo para que podamos memorizar, para que podamos tener ahí presentes. Y este versículo se encuentra ahí precisamente en Primera de Pedro 1:22 y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, bueno, esto sobre todo es estas lecciones son un poquito de trabajar más ahí como que en la intimidad, como que ahí en casa. Entonces, espero que haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, para terminar, si Eunice puede cerrar con una oración, por favor. Sí, Lau, claro que sí. Gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, porque en este tiempo tú hablas a nuestro corazón, Señor, en un tiempo preciso. Te damos gracias, Padre, por quienes estamos reunidas, Padre, quienes representamos, Padre, también a nuestras familias, Señor. Y gracias te damos, Padre, porque este tiempo lo dispones, Padre, estos medios también para poder escuchar, meditar y, Padre, también escuchar tu voz, Padre, en medio de tu palabra, en medio de tus siervos, Padre. Y bendecimos la vida de Lau, Padre, que también habla, Padre, a través de ti, Señor, en este tiempo, Padre, en este cierre de este día. Y, Señor, usa nuestras vidas, Padre, usa nuestro corazón, así como lo decías con David, Señor, también examínanos, Padre, ve qué es lo que hay en nosotros, Padre, y si aún no lo hemos percibido, te pedimos, Padre, que tú también reveles, Padre, que tú muestres, Señor, y que, Padre, todo este proceso que estamos por iniciar, Señor, que estamos llevando a cabo, sea para reedificar, Padre, así como lo hizo Nehemías, Señor, así como esas murallas, Padre, se levantaron, Padre, que también de esa manera se levante nuestra comunión contigo, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Sé con nosotros, Padre, en nuestros hogares, Padre, en las actividades que hacemos también, y, Padre, que podamos tener una noche en paz, Señor. Te pedimos, Padre, también por estas necesidades que se presentan, Padre, en medio de la congregación, por estas familias, Padre, que están sufriendo el agravio, Padre, en estas condiciones en Oaxaca, Padre, en otros estados que también les toque, Señor. Y, Padre, sé tú, Señor, con nosotros, Padre, en misericordia, Padre, en gracia y en favor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, muchas gracias por su puntualidad, muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga, ya cerré la grabación, no se preocupen. Buenas noches y cualquier duda, cualquier inquietud, estamos para servirles. Bendiciones, hermanas, Dios les bendiga. Muchas gracias, Nos vemos Pastora. dentro de 8 días. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Bye.